¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios, aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Me acompañan a hacer una oración, por favor? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra y la unción del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de tu gracia, Señor, para compartir esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, y a nuestras vidas, a nuestras almas, Señor, a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me tranquilicé un poquito. Bueno, vemos aquí como dice, está escrito en la palabra, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, aquí habla de consecuencias, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Consecuencias. ¿Qué es lo que nos trata de hablar aquí? Yo creo que todos en algún momento, en nuestra intimidad con el Señor, nos dice: has hecho bien las cosas, pero tengo algo contra ti. Y yo creo que si ahorita le buscáramos, le rascáramos, encontrarían algo en cada uno de nosotros, no porque seamos malos, sino por nuestra imperfección humana, nuestra imperfección que hemos acarreado desde nuestros padres Adán y Eva. Somos imperfectos, y la iglesia jamás llegaría a ser perfecta hasta la venida del Señor, porque está dirigida por gente imperfecta, nosotros. No hay una mala intención, espero y no, pero veamos que le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El año pasado, para antes de dar el mensaje de fin de año, mi esposa y yo fuimos a un restaurante y bueno, no ha de faltar que ponen la música que tienen ahí, y hubo una canción que para esas fechas es muy, muy conocida, y es de los Bukis. No se me vaya en el avión, nada más. Y dice así, para esas fechas, dice: otro año ya se ha ido, ¿cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Ahí está, aterrice, porque si no se nos van en el avión y empiezan con el piececito así, y no. Bueno, en esa ocasión me quedé meditando en esas palabras, y ciertamente otro año ya se ha ido, otro congreso ha venido, otro año ya se ha ido. Estaba viendo las estadísticas del año 2017, y para Estados Unidos fue muy trágico. Hubo muchas tragedias, hubo muchas calamidades. Y bueno, creo que aquí la pregunta es: ¿cuántas cosas han pasado? Hemos sido testigos aquí en México de un terremoto. Hemos sido testigos, no de uno, de varios terremotos. En California, los incendios, en Houston, los huracanes, en Florida, tornados. No podemos negar lo que hemos vivido. Y aquí la pregunta es:
¿Algo hemos aprendido? ¿Algo hemos aprendido de los congresos pasados? ¿Algo hemos aprendido de las series que hemos compartido? ¿Algo hemos aprendido tal vez inclusive de las series que el Señor nos ha dado para compartir a la congregación? ¿Algo hemos aprendido? ¿Hemos aprendido a manejar mejor la Biblia? ¿Hemos aprendido a vivir una vida mejor como padres, como pastores? Primero que nada como padres, porque el llamado al pastorado fue después. ¿Hemos sido mejor? ¿Hemos aprendido algo en este año que ya se ha ido? ¿Hemos aprendido a comer mejor, a alimentarnos mejor? No voy a ver a nadie, ¿eh? Pero miren, creo que ya con los años y más como una vez dijo el pastor Adrián, ¿dónde está el pastor Adrián? Dice, pastor sin panza no inspira confianza. Y dije, esa está buena. Pero recuerden de que la palabra de Dios nos enseña de que estemos preparados para la venida del Señor en el espíritu, cuerpo y alma. Y obviamente que le vamos a rendir cuentas por nuestro cuerpo también. Ahora no es el tema, pero pues ahí va de paso. Cuidarnos. Creo que le somos más útiles al Señor cuidándonos en nuestra alimentación, porque le vamos a rendir cuentas y nuestros males nos van a alcanzar. Y creo que es tiempo de que si hemos aprendido algunos ya les quitaron ciertos alimentos por el exceso o por cosas la salud, por cómo estamos viviendo. Pero algo hemos aprendido. Ahora, algo hemos olvidado, dice la canción. Algo hemos olvidado. Ciertamente el Señor quiere que olvidando las ofensas. Tal vez alguien te dañó de tu congregación, te insultó. Pablo dice esto en Filipenses 3:13 en adelante, dice, estaba hablando en el capítulo 3, donde dice, yo soy hebreo, soy fariseo de fariseos, del linaje de la tribu de David. Y dice, pero todo eso lo tengo por basura. No pretendo ya haberlo alcanzado, sino olvidando lo que queda atrás. Hay cosas que debemos de olvidar. ¿Qué es lo que debemos de olvidar? El viejo hombre, la vieja naturaleza. Obviamente estamos en ella. Pero hay cosas que no quiere el Señor que olvidemos. Y hay algo que pasó en esta iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has olvidado. Pablo nos habla de esta misma iglesia, la iglesia de Éfeso, alrededor de los años 60, cuando se escribió el libro de Efesios. Pablo da testimonio de su fe y su amor, diciendo en el capítulo 1, 15 y 16 del libro de Efesios, dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, ahí está, dando testimonio del amor que tenían para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A Pablo le había llegado el rumor de que es una iglesia sana, pura, íntegra, que no le falta nada. Y si hay algo que los caracterizaba, era el amor. Obviamente fue una iglesia en la cual crecieron con ese fundamento, lo que es el amor. Pero vemos más adelante, alrededor del año 95, cuando se escribió alrededor de esos años el libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe esto de palabras del Señor Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían olvidado, obviamente que ya la primera generación tal vez ya había pasado, tal vez ya no estaba el pastor de ese tiempo, o los copastores, o los ancianos, ya otra generación. Es cierto que hacían muchas cosas, pero habían olvidado algo. Y eso los hacía ya estar incompletos. Lo que hemos estado aprendiendo sobre la integridad que nos habla de estar llenos, completos, que no falta nada. Pablo, dando testimonio de ellos y su gran amor y fe, nos habla de fidelidad por un amor, una integridad de corazón. Pero algo pasó en esta nueva generación. Cristo elogió su arduo trabajo, su paciencia, resistencia al pecado, examen cuidadoso de los falsos apóstoles y su sufrimiento.
paciente, sin claudicación. Pero de nada sirve tener o hacer si no es motivado por el amor. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la motivación de cada uno de nosotros de predicar el Evangelio? Es el amor. Puede haber diferentes motivos. Pablo enseña esto en Filipenses 1:15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Quiere decir que hay de dos. La envidia se debe de tratar cuando empezamos a llevar la cuenta de lo que poseen los demás. Tal vez es que la iglesia de enfrente ya puso carpeta nueva y estás ahí, hermanos, hay que hacer el Señor me dio un sueño, una carpeta nueva hasta con maripositas. O porque ya está creciendo su congregación. O porque ya compraron una van nueva para la iglesia. Por eso Pablo dice, hay unos que predican por envidia. En el Salmo 73, 2:3 dijo Asaf, dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Más adelante dice, reconociendo su condición, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Algo hemos aprendido? Pablo dijo en 1 Corintios 13, 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Es en vano. La iglesia de Éfeso no se había mantenido fiel al mandato de Jesús. En Juan 13:34 menciona esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está. Algo que debe de caracterizar y evidenciar una iglesia es el amor. Perdón. La iglesia de Éfeso perdió la noción del evangelio, el predicar del amor de Dios, su perdón. Pero cuando perdemos la vista, la seriedad del pecado de las personas, del pecado, entonces ya no le estamos dando importancia y sus consecuencias, y empezamos a perder el entusiasmo del evangelio y de su gran amor. Tal vez ese fervor de predicar fue reemplazado por el conocimiento. No generalizo, pero ¿cuántos pastores han perdido ese fervor por predicar el evangelio? Porque tal vez el conocimiento nos eleva, es que vienen a escucharme a mí. Cuando hay dos líneas y son tan frágiles que cuando no nos damos cuenta podemos estar del otro lado. En el momento en que una iglesia pierde ese fervor, hay una iglesia que se puede manejar por emociones, pasan corriendo por un lado y por otro, brincando, salen llenos de emociones. Pero eso se les va a pasar, tal vez al ver a su enemigo en la esquina, o al recordar de que tenían que pagar una deuda, y no entienden de que la palabra es eficaz y nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, pero también nos fortalece. De nada serviría el entusiasmo si no hay conocimiento, pero también de nada serviría el conocimiento si hemos perdido el primer amor.
esa devoción, ese fervor por predicar el evangelio, esa pasión. Las verdaderas motivaciones para predicar el evangelio son el amor, la compasión, la misericordia, el compromiso y la pasión por predicar a Cristo. Es el amor porque, como dicen las palabras de Cristo, dice, haces muchas cosas, tienes mucho conocimiento, sabes discernir de los falsos y de los verdaderos, pero te sigue faltando algo. Has dejado tu primer amor. Es como cuando estamos de novios. Sí, abrimos la puerta y todo eso. Se quiere poner uno de alfombra para que pasen las novias. ¿Qué nos pasó? Perdimos ese fervor. Y la iglesia estaba haciendo eso. Había olvidado su primer amor. La iglesia habla de que la motivación es el amor, primeramente, la compasión. La compasión, el llamado pastoral viene acompañado de un peso por las almas, de darse cuenta de que van derechito al infierno por no haberse arrepentido. Pero Pablo nos dice esto: ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hay veces que nos podemos poner como jueces implacables de decir, no, a ellos no van a creer. Y algo pasa. Tiene que haber compasión por las almas perdidas. El llamado pastoral viene acompañado de eso. Lo primero que pone el Señor en el llamado pastoral es eso, un peso, una carga por las almas perdidas, y darnos cuenta de que pasan y huelen a azufre, huelen a infierno. La misericordia es de que hasta el día de hoy no hemos recibido el pago por el pecado que hemos cometido, igual ellos. Pero dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si hemos recibido el perdón, ir y llevar el perdón de Dios para que se arrepientan. Obviamente confrontándolos con su pecado. Las personas no van a nacer de nuevo si no las confrontamos con el evangelio, matándolos, matando su yo, su ego. Si no, ¿cómo nacerían de nuevo? Para nacer de nuevo tenemos que decirles que están muertos espiritualmente. Pero también nos habla de un compromiso con el pastor, un compromiso con la denominación, con la asociación. No, un compromiso con el Señor Jesucristo. Si Él dio su vida, Él no va a demandar menos que eso, nuestra vida. Un compromiso delante de Él, que caminemos en integridad. Y una pasión por predicar a Cristo. Una pasión por predicar a Cristo, un fuego que nos encienda para ir con los familiares, con nuestros hijos. Porque sabemos de que nuestros hijos, cuando son pequeños, pues no son nacidos de nuevo y que se les tiene que predicar el evangelio. Pero déjame decirte esto, que si existiera la remota posibilidad de que existiera el correo en el infierno, muchos padres primeramente, porque antes de pastores somos padres, muchos pastores recibirían la correspondencia desde el infierno sellado con el Espíritu Santo. Es una suposición, diciendo, porque nunca me predicaste el evangelio, papá. Estuviste tan ocupado en la congregación y nunca me predicaste el evangelio. A nuestros familiares, a la misma congregación, por tu culpa, pastor, estoy aquí, porque nunca fuiste íntegro delante de Dios. Eras honesto, pero no eras íntegro delante de Dios. Hacías muchas cosas, te conocías mucho de la palabra de Dios, pero nunca me predicaste del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo
Conoces mucho, es cierto, pero si conoces mucho, regresa a este versículo. Si no sabes mucho, empieza con este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. En una ocasión, después de dar una clase para el área de Fort Worth y regresando a mi casa, yo iba teniendo un momento de intimidad con el Señor y yo me preguntaba, ¿por qué es que te subiste a la cruz, Señor? Y obviamente lo hizo por obediencia. La Biblia nos enseña de que y él aprendió a obedecer. Que no era obediente, sí, obedeció. Pero lo que lo impulsó a subirse a la cruz fue el amor de Dios hacia nosotros. De tal manera lo estás amando que me estás entregando a mí. Ese amor me constriñe y yo voy voluntariamente a hacer tu voluntad, Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y hay una palabra de parte de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La misma palabra de Dios nos dice que nuestros pies son hermosos, no por nuestros méritos, no. Debe de existir esa pasión, regresar a las sendas antiguas. La iglesia de Éfeso ya no era íntegra delante de Dios porque le faltaba el ingrediente más importante, el amor. La integridad hemos estado aprendiendo de que es algo algo que está entero, que no le falta nada, algo que está completo. Y Pablo da testimonio al principio, no les falta nada, tienen el amor y creen, tienen fe. Pero vemos que en generaciones, tal vez si nosotros no les predicamos del amor de Cristo, las futuras generaciones en nuestra congregación, ¿cómo predicarían de algo que no fueron enseñados? Tal vez les va a faltar ese ingrediente esencial para el Evangelio, el amor. La integridad. Algunas personas que creen que con ser honestas están bien delante de Dios y como nos predicaba mi tocayo, que el ser honesto es una cosa, el ser íntegro es otra cosa. Es cierto, el ser honesto define lo que hago. Tal vez soy un policía, mi uniforme me delata. Es la evidencia de que soy un policía, la placa, el gorrito, la pistola, todo eso. Y soy un policía honesto. Sí, pero llegando a mi casa golpeo a mi esposa. Ya no hay integridad. La integridad define lo que somos por dentro. Pablo, el escritor de Hebreos nos enseña esto, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es cierto. Ahora, no es nuestra santidad, no es la santidad de Cristo. Es sin la santidad de Cristo, ¿cómo podríamos estar delante de Dios? No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra integridad, es en la integridad de Cristo que ahora está en nosotros y nos capacita para ser íntegros delante de Dios, no perfectos, porque somos imperfectos en nuestra condición humana, pero ser íntegros delante de Dios es cierto, es reconocer que fallo, soy humano, fallo como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como pastor, fallamos, somos humanos. Pero sin embargo, el estar delante de Dios y confesar nuestros pecados, eso nos capacita para que Él diga, bien, siervo, ahí la llevas, estoy trabajando en ti. Dios dio testimonio de un hombre llamado Job y voy solamente a corroborar lo que decía mi tocayo.
Las Escrituras nos hablan de este hombre que era perfecto. Habla de que estaba completo, recto delante de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Bueno, no voy a repetir la enseñanza, pero conocemos la historia de Job. Creo que es como la papilla para el nuevo creyente, el alimento, el libro de Job. Y creo que por alguna razón quedó en medio para que no se nos olvide y que regresemos ahí todo el tiempo. Ese hombre que era recto, bueno, ya nos explicaron, y muy buena enseñanza, me bendijo mucho la predicación, cómo lo fue acomodando, y de alguna manera entendemos por todo el proceso por el que pasó. Y vemos cómo más adelante vemos de que su esposa le dijo: ¿aún mantienes tu integridad después de lo que te ha pasado? Y lo digo con mucho respeto. No se imaginan, hermanas, siervas de Dios, el potencial que tienen sus palabras para nosotros los siervos. No se imaginan. Tal vez hemos sido despreciados en la iglesia, por la misma congregación tal vez, o se burlan a veces del pastor y todo eso, o en el trabajo, en la sociedad, con los familiares, pero no se imaginan el potencial que tienen sus palabras para fortalecernos. Échele ganas, mijo, gordito, échele ganas, gordito. Adelante, sigue en integridad. Esa frase quedó en la Biblia y obviamente quedó marcada esta mujer por estas palabras. No nos dice su nombre la Biblia, pero yo hoy quiero redimir a esa mujer. Obviamente que Job no entendía, es cierto, era recto, y como nos enseñaba el pastor, Dios quería perfeccionar la obra que había comenzado en Job. Y hubo un momento que cuestionó y dice: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Y Dios le dice: siéntate, yo te preguntaré y tú me contestarás. Acá, ¿dónde estabas tú donde yo formé la tierra? ¿Acaso sabes la distancia de aquí, allá? Y se va dando cuenta de la soberanía de Dios, el poder de Dios. Y dice: ay, hablo de lo que no sabía. Callo mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que pudo conocer al Dios proveedor a través del sufrimiento, de la prueba que pasó? ¿Cómo es que conoceremos a Jehová Rafa, Jehová Jireh, el proveedor, el sanador, si no es que es a través de la enfermedad, a través del sufrimiento, de la escasez, y que Dios lo está usando para formar la imagen de Cristo en nosotros? Es cierto que traemos la imagen de Dios en la creación, pero nosotros voluntariamente decidimos hacer el mal desde Adán, y nuestra imagen quedó imperfecta. Pero Pablo nos enseña, que dice que a los que aman a Dios, y sabemos, habla de conocimiento, entender, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, y Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y nos dice la razón, dice: para ser formados a la imagen de Cristo. Traías la imagen del hombre adánico, pero ahora va a ser formado a la imagen de Cristo. Y duele papá, que me quites mis hijos, duele que me quites las ovejas, los camellos. Pero se mantuvo en integridad. ¿Cómo podríamos ir con una persona de la congregación, un hermano en la congregación, cuando échele ganas y el pastor está así todo apagado? Que no es a través de las pruebas que entendemos y sabemos y podemos llevar ese alimento espiritual. Fue a través del testimonio de Job que esa mujer conoció a Dios. Porque nos dice la Escritura que más adelante, cuando Dios restauró la condición de Job,
dándole el doble de lo que tenía, y dice que le dio otros 7 hijos y otras 3 hijas. Le dio el doble, sí, porque ya contaban los que ya había tenido. Es cierto, ya habían muerto, pero en Job todavía estaban en su corazón. Pero déjame decirte de que le dio 7 hijos y 3 hijas. Habla de que fue a través de la integridad de Job que esta mujer conoció a Dios, conoció del amor de Dios y se enamoró más de su esposo. Si no, no le iba a dar más hijos. No se la cambió, pero fue a través de la integridad del hombre que ella conoció a Dios. ¿Sabes? No hay otra persona en la iglesia que se merezca nuestra gratitud, nuestra fidelidad, que nuestra esposa. Esa persona que tienes a tu lado, que ha sido testigo de, si se pudiera llamar, éxitos en el ministerio. No hay otra persona que haya pasado contigo en los tiempos amargos, dolorosos. Yo recuerdo cuando comenzamos, mi esposa y yo, donde en una ocasión, a las primeras semanas, comenzamos y un día nos quedamos solos y solamente estuvo mi esposa y mis hijos a mi lado. Y yo decía, ay Señor, me equivoqué con eso que ardía en mi corazón para predicar tu palabra. Y el Señor guardó silencio. Ay, qué ensordecedor es el silencio de Dios. Aturdía mis oídos. Y a la siguiente semana, Señor, me equivoqué, yo me regreso de donde vengo. Dime qué es lo que haga y yo hago. Y dije, Señor, no mandes a nadie. Y yo estaba adorando al Señor y al abrir mis ojos, cuando terminó la adoración, estaba ya gente atrás. No, prediqué el evangelio eterno ese día. Pero no hubo otra persona que estuviera a mi lado sino mi esposa. Yo recuerdo la predicación, algo hemos aprendido, la predicación de nuestro pastor Rito. Decía, mi esposa no es solamente mi esposa, sino que también es mi amiga. Y eso nos demanda a nosotros los pastores. No vas a tener mejor amiga que tu esposa. Es cierto que está siendo tratada, tal vez usa palabras a lo mejor hirientes porque la hemos herido. Tal vez está en ese proceso de sabiduría, en conocimiento. Está conociendo a Dios a través de la integridad de nosotros, así como esa mujer, esposa de Job. Pero ellos se merecen toda nuestra fidelidad y gratitud. Hay una frase que yo escuché cuando comencé en el ministerio, y hay algo que impactó mi vida, pues era nuevo. Y dijo el pastor, el problema en el pastorado, eso se lo enseñaron a él en el seminario, nos dijo un maestro, es el dinero y las mujeres. Y dije, ya más adelante añadieron a otra palabra a mi entendimiento, que tal vez lo has escuchado, es el dinero, la dama y la fama. No sé si sea la fama o la dama. Mire, la alteración de los elementos no altera el producto. Además, yo lo estoy predicando, ¿no? Mire, ya pagaron desde allá para que vienen, ¿ya qué? Bueno, yo lo voy a predicar así. Es el dinero, la fama y la dama. Y yo te invito a Primera de Reyes 9, del 9:1 en adelante. Y vamos a hablar de un hombre llamado Salomón. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer,
Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había parecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo tu padre en integridad. Es cierto que David no fue perfecto. Es cierto que vemos la vida de David y falló muchas veces, pero la Biblia nos dice que era un hombre íntegro de corazón, que sabía reconocer y apelaba a la misericordia de Dios cuando exponía esos salmos que salían de lo más profundo de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Cómo le dolía haberle fallado a Dios. He pecado contra ti, solo contra ti he pecado, decía David. Dice, de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Aquí está hablando de la condición para ser bendecidos, es la obediencia. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no te faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, vamos a ponerle, pero, aquí habla de consecuencias, el otro lado. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré, se cambiaron las palabras, de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Habla dos cosas. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Así hay muchos ministerios que han caído por haber olvidado su primer amor. No han sido fieles. El amor, cuando dice, has olvidado tu primer amor, quiere decir que no te has mantenido fiel. Dice, obviamente por no obedecer, muchos han perdido su tierra, vamos a decirlo, su ministerio. Y obviamente veo muchas caras nuevas, pero también veo que faltan muchas caras. Ahora, no sé los motivos, pero entendemos la condición. David antes, dice, y también su casa, habla de que muchos han perdido su familia también, por no ser fieles a Dios, y como nos enseñaban las enseñanzas, tarde que temprano se va a ver eso. Y los primeros que se van a dar cuenta es la familia, cuando no somos íntegros delante de Dios. David antes de morir le mandó a Salomón rigurosamente en el capítulo 2 versículo 3 diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Aquí habla de la bendición de Dios. En lo material también, en lo material, si andas en integridad. Y como dije, hay algo que son tres principios, o vamos a decir 3 pecados en los cuales muchos pastores han caído. Habla sobre el dinero,
la fama y la dama. Dice más adelante, dice, aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, habían traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso. Aquí está una provisión, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y en el versículo 15, de ahí del mismo capítulo donde estamos, dice, Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Habla de 4 a 5 toneladas de oro. ¿Qué haríamos? 4 o 5 toneladas ahí en tu iglesia de oro. Santo. En Deuteronomio 8:11 menciona esto, en el versículo 19 dice, cuídate de no olvidarte. Hay cosas que Dios quiere que olvidemos y hay cosas que no quiere que olvidemos, que las tengamos presentes. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No suceda que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, te olvides de tu primer amor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Y dice, comida que tus padres, de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postrer hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza. Dijo aquel hombre llamado Nabucodonosor, ¿no es la casa que yo edifiqué? ¿No es la iglesia que vienen a escucharme a mí? Dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate, no te olvides de tu primer amor, de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahí está. Dios te puede prosperar, no hay ningún problema con la prosperidad. Lo malo es de que manipulemos y prediquemos un evangelio falso de la prosperidad. Dice, te dé riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres. La Biblia me enseña, dice, no podéis servir a dos señores. Y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es cierto, hay mucho trabajo, ir para allá y para acá, pero tengo contra ti algo. Tal vez no son las finanzas, tal vez es algo que solamente Dios está poniendo el dedo en la llaga, ahí. Y es para todos, ¿eh? Digan, botellita de Jerez, pastor, todo lo que diga será al revés. Sí, porque es primeramente para nosotros. En 1 Timoteo 6:3-9 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿aquí de quién está hablando? Obviamente sabemos de que son cartas pastorales. ¿Le está hablando a quién? Al pastor, al maestro, porque enseña. Y como nos enseñaban, el pastor debe de ser maestro. Dice,
Está envanecido, nada sabe del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Aquí no hablamos de mediocridad, de ser mediocres. No, pues no. No, aquí habla de confianza, de confiar en el Señor. Él proveerá. Y Él ha proveído, ¿sí o no? Si no, voltea hacia atrás y te vas a dar cuenta por dónde te ha llevado un desierto espantoso tal vez, donde no había agua, con serpientes, digo, bueno, de todo. Y podrás decir, hasta hoy nos ha acompañado el Señor, ha sido fiel el Señor. Y vemos que el salmista, en Salmo 119 dice, y por tu fidelidad me afligiste. Es la otra parte del amor de Dios, la aflicción hacia nosotros. ¿Por qué? Porque está formando un carácter en nosotros como pastores, como líderes, porque estamos influenciando en los demás. El ser líder es eso, influenciar en la vida de los demás, que puedan ver a Cristo en nosotros. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pastor, yo ni tengo dinero. Mira, no necesitas tener dinero para tenerle amor al dinero, porque tu reacción cuando no lo tienes te enojas y eso evidencia lo que hay en el corazón. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Decía la escritura que comenzamos, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sabes, cuando comenzamos la congregación, era una misión y en todos Dios trabaja diferente. En nosotros la confirmación de parte de Dios fue la provisión. Cuando nosotros comenzamos, sentimos ese llamado de parte de Dios para predicar el Evangelio. El Señor proveyó un lugar, y no uno, otro lugar, un banco, unas oficinas. En otro era, yo solamente decía, oren por mí. ¿Qué necesitas? Sus oraciones, es todo. Mira que acabamos de comprar un banco y están unas oficinas, te lo prestamos para que prediques el Evangelio. Y yo dije, déjame orar. Otro hermano en Cristo, pudiente, que dijo, ¿sabes qué? Acabo de comprar, era una veterinaria, pero tiene salón, tiene oficinas en las cuales puedes usar como salón. Pues déjame orar. Recuerdo que cuando fuimos a orar a los lugares, el Señor me dio una palabra, ve por tu Biblia, y cuando abrí la Biblia, el Señor me puso así, mire, léele aquí. Y entendí. Y habla la iglesia de Filadelfia, dice, yo soy el que tengo las llaves. Y en ese momento yo tenía las llaves de los dos lugares donde íbamos a orar para ver qué el Señor quería, donde sentía maripositas. Y dice, yo sé que eres pequeño. Dice, yo soy el que tiene las llaves, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y yo las tenía ahí y dice, yo sé que eres pequeño. Y va narrando ahí la escritura y yo lo recibía de parte de Dios y no hubo más que postrarme al Señor. Gracias, Señor. Y fuimos a ese lugar, fuimos a los dos lugares y no sentí maripositas, déjame decirte, sino que yo regresé con los dos. ¿Sabes qué? Pues no sentí maripositas, pero dice, y ellos me decían, tómalo, pero es que me prestaron, no, tómalo también por si lo ocupas. Cuando el tiempo que lo necesites. Y me dicen, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué necesitas? Nada. Tus oraciones es todo.
Mire, tal vez otro podrá decir, no, lo hubieras pedido, pastor. No, hombre, si hubiera sido tú. Pero a mí el Señor me dijo, no les pidas nada. Señor, pero aquí está la gallinita de los huevos de oro. Uno de ellos es muy millonario, tiene aviones, barcos, Me dijo, ¿qué necesitas? Nada. Ahora, tal vez en otro momento pueda decir, ahora sí ve y pídele. Pero a mí me dijo estrictamente, no le vas a pedir nada. ¿Ok? Y él me decía, tómalo, usa este lugar. Le dije, no, es que, no, déjame orar al Señor. Y dijo, te lo respeto. Cuando yo le dije, no tengo nada y no quiero nada. Dice, no te entiendo. Dijo, pero te lo respeto. Y cuando ya fui y le dije, ¿sabes qué? El Señor me pone que si me prestas el lugar. Dijo, claro que sí, tómalo. Y yo, es más, yo pago los biles, yo pago el agua, la luz, el teléfono y todo. Y pagó, por 5 años estuvo pagando. Y a cada rato me decía, ¿cómo van? Ahí vamos. De hecho, un día me dijo, te lo presto, cuando comenzamos, me dijo, te lo presto y nada más recógelo y todo eso por si lo rento para un evento, una fiesta o algo. Sí, está bien, gracias. Y un día me habla, dice, oye, ¿sabes de qué? Dios me dijo que te dejara el lugar. Santo. Bueno, pues, gracias. Fue todo lo que le dije, gracias. Y voy a orar por ti. Es un hombre de Dios. Y luego, con el tiempo me decía, me hablaba, nos veíamos. ¿Y qué necesitas? Nada. Ahora, a mí el Señor trató conmigo, no le vas a pedir nada. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintado? ¿Qué me dijo? Ahora, eso es como así, otra iglesia nos dio 40 sillas, o un hermano me hizo un púlpito. Dios iba proveyendo, era la confirmación de parte de Dios para el llamado que Dios había puesto en nosotros. Tal vez mis respetos y otros ministerios que tienen más años, están rentando lugar o no tienen sillas. Bueno, mis oraciones están con ustedes también. Pero sin embargo, Dios así trató conmigo. Mira, arréglense con él, yo no tengo nada que ver aquí. Pero si fuera por dinero, y no estoy hablando de super pastor, no, fallo como pastor, como esposo, como padre. Pero sabes, de que si quisiera hacía una colecta ahí con los americanos, ¿sabes qué? No, cara de piedad. No. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. Y así quedó, así surgió la iglesia. Más adelante, se presentó la ocasión cuando nos vendían un lugar y dije, ay, pues ¿de dónde? ¿Con qué ojos, divino tuerto? Y el Señor me reprendió. ¿Qué? ¿Qué no? Y luego me llevó a Israel. Mira, ¿le faltó algo a Israel en el desierto? Porque obviamente ya hubo, donde vivimos dependemos del aceite, lo que se subtrae de la tierra, petrolero, algo así. Entonces hubo por la crisis, entonces ya no había los trabajos que había antes. De hecho, pues yo trabajé, mi oficio es ser soldador y traigo mi equipo y todo eso y es un trabajo muy bien pagado, pero en el llamamiento de Dios yo tuve que decir ya no, porque también supe de la abundancia y supe y reconocí a dónde me había llevado. Entonces llegó el punto en que yo con 2 cachetadas tengo. Yo ya entendí que no es el dinero. Y es algo que así fue como la iglesia ha surgido. Ahora, esa es la parte del dinero. ¿Y la fama, pastor? Vamos para allá. En el capítulo 10, versículo 1, una hojita tal vez más adelante o hablando del mismo rey Salomón, dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ahora aquí es donde viene, ¿cuál es la fama? Y nos enseñaba ayer el pastor, la reputación que nos sigue. ¿Cuál es la fama que nos sigue? ¿Cuál es la reputación que hemos sembrado en los demás?
Vemos cómo la reina de Saba oyó de la fama de Salomón y dijo: voy hasta allá. Algunos llegaron a la iglesia buscando a Cristo y más adelante se sintieron Cristos. Ya los meros de la iglesia, por la fama. Y el Señor Jesucristo nos da las advertencias de su segunda venida, dice, y de los tiempos, creo yo que los estamos viviendo. Dice, la primera advertencia dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, soy el ungido. Por definición, Él, pues es Él. Y así es como muchos se desviaron. ¿Por qué fueron engañados? Porque no quisieron pagar ¿por qué la gente es engañada? Porque no quieren pagar el precio del conocimiento. Les creen todo lo que les dicen. Por eso es cierto que cuesta, a nosotros como los pastores nos cuesta tiempo, dinero en invertir en libros, en Biblias, en comentarios, en libros auxiliares que nos ayuden a enriquecer nuestro conocimiento. Invertimos tiempo, dinero. De hecho, intercambiamos tiempo por dinero. Cuesta la educación de tus hijos, cuesta el enviarlos desde el kinder, la primaria, secundaria, el colegio, la universidad, cuesta dinero. Pero hay algo que cuesta más y es la ignorancia. Y por eso muchos son engañados, por la ignorancia, porque no quisieron pagar el precio del conocimiento. Dice el Señor: venid a mí y comprad de mí sin dinero. Vemos que la fama, dice, versículo 2, dice: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia. Aquí habla del dinero. Vino dinero. ¿Por qué vino dinero? ¿Cuál fue el propósito por el cual vino la reina? Por la fama. Y muchos por la fama se olvidaron de su primer amor, ya no hubo integridad y cambiaron el primer amor por el dinero, por la fama. Dice: y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, pero ¿de dónde había recibido la sabiduría? De parte de Dios. La sabiduría es desempeñar el conocimiento que Dios nos ha dado. Tal vez tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. La sabiduría es desempeñar nuestro papel como pastor, como padre, como hijo, como hermanos. Es desempeñarlo, es el conocimiento en acción, la sabiduría. Y obviamente nos dice la Escritura que viene con el temor a Dios. Dice: y la casa que había edificado, no sé si me brinqué, y cuando la reina vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa y las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían. Más adelante ella dice: cuán bienaventurados son tus siervos. Ella dijo: yo quiero ser como uno de tus siervos, por la fama, la sabiduría que tenía. Dice: y sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Se quedó asombrada, y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. La fama ¿cuál es la fama que tienes, pastor? O que tenemos. ¿Cuál es la reputación que nos sigue? Nos decía ayer el pastor Fleming, la reputación. ¿Cómo nos conocen? Como el pastor sabio, un pastor humilde, manso, o la antagonía, o la prepotencia, la soberbia brota de nosotros. Dice: pero yo no creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído.
pastor, te siguen por la fama, la reputación o porque han visto a Cristo en ti y han oído a Dios a través de ti. En una ocasión estaba una cieguita ahí en una esquina poniendo vendía naranjas y tenía ahí su puesto de naranjas, y un hombre de la esquina, de la contraesquina, la observaba y él estaba admirado cómo esa viejita, esa ancianita ciega acomodaba sus cosas y se sentaba y vivía ahora sí que de la benevolencia de la gente que la conocía y le compraba y le daba. Pero unos jóvenes ahí, callejeros, malandrines, pasaron por ahí, le tumbaron su puestito y le robaron su dinero. Las naranjas quedaron sueltas por ahí. Ese hombre que estaba observando llegó con ella y le empezó a levantar las naranjas y ella lloraba. Y decía: no se preocupe, señora, todo va a estar bien, no se preocupe. Confíe, todo va a estar bien. Y le acomodó su puesto y le acomodó las naranjas y le dio dinero. Y esa señora seguía llorando. Él se da la media vuelta y ella escucha los pasos que van avanzando y dice: Señor, espere. ¿Es usted Jesús? ¿Qué han dicho cuando nos ven, pastores? ¿Es usted Jesús? ¿Han visto a Cristo en nosotros? ¿Han visto la integridad de un hombre conforme al corazón de Dios? No perfecto, digo de nosotros. ¿Han visto a Jesús en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras? ¿O hemos olvidado nuestro primer amor? Muchos pastores perdieron el suelo olvidando su primer amor por la fama, la reputación de su ministerio. Perdieron la pasión por predicar a Cristo, como cuando comenzaron, que iban a los hospitales a orar por los enfermos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los ancianos, ahí a los ancilos. Fíjense, hoy por hoy nuestros jóvenes están yendo a visitar a los ancianos y les llevan un detallito. Y eso, a mí como pastor, gracias, Señor, por lo que estás. Llegan ellos llorando y se dan cuenta de la condición en la que están, muchos abandonados por sus hijos cristianos, que están ahí en ese lugar solos. Yo recuerdo una prédica del pastor Antonio cuando fue para allá. Dijo eso, narrando en una experiencia que tuvo, dijo: eso tocó mi corazón, de que ¿qué hicieron ellos para estar en ese lugar? ¿O qué no hicieron para estar en ese lugar? Obviamente que nosotros como cristianos no debería de existir esos lugares para nuestros padres. Amén. Amén. Pero muchos han perdido esa pasión por predicar como antes, porque tal vez el conocimiento los envaneció. Y no digo que sea malo el conocimiento, no te equivoques o no me malinterpretes mis palabras, porque también acabo de comprobar de que igual la Biblia nos enseña que por falta de conocimiento muchos se desviaron, muchos se perdieron. Pero, ¿sabes? Cuando yo comencé mi escuela, respeto el seminario, pero así el Señor no trató conmigo. Yo estaba a punto de irme al seminario cuando el pastor que tenía: ándele, anímese. Y yo le doy gracias a Dios por ese hombre, porque vi un llamado y me animaba: échale ganas. Y yo estaba dispuesto a dejarlo todo. Tenía que dejar trabajo, inclusive mi casa, porque ya no iba a poder dar los pagos y regresarme a una casa que tenía. Y yo veía una convicción de parte de mi esposa, que era nada más de llegar y: ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, vámonos al seminario a estudiar. Pero el Señor dijo: ¿a dónde vas? Así dijo conmigo, y arréglense con él. ¿A dónde vas? Es que pues para la honra y gloria. No, siéntese, yo lo voy a ministrar a usted. Y fue un momento de pan y agua. Ya no hubo trabajo, ya no hubo esto, ya no hubo aquello, pero nos deleitábamos. Por eso, que nunca se nos olvide. El apóstol Pablo lo enseña, dice:
Dice, no olvidéis que de dónde nos sacó el Señor, de lo más vil y despreciable y de lo más necio de este mundo. Qué ingratos seríamos de olvidar de dónde nos sacó el Señor para cambiarlo por dinero, por fama o por la dama. Mi escuela fue en la prisión, porque Dios puso en mi corazón ir a las prisiones, y ahí comencé, y había muchos que conocían mucho tenían años ahí. Y cuando yo llegué ahí, bien, no, sabían más que yo, y eso me demandaba a mí. Yo soy el maestro y me van a enseñar ellos a mí, y eso me demandó a mí a pan y agua y en el estudio. Y obviamente miren, yo estoy repitiendo de lo que he aprendido de muchos de ustedes. Algunos no los conozco de rostro, pero los he escuchado y bendicen mi vida. Se los digo humildemente. Yo solamente estoy repitiendo del conocimiento y la sabiduría que Dios les ha dado. Pero ahí fue mi ministerio, en las prisiones. ¿Y sabes por qué muchos no van a las prisiones? Porque ahí no les pagan. ¿Sabes? Pocos saben esto, pero había veces, como ya no había trabajo, ¿y ahora cómo le hago para la gasolina? Yo no decía nada, dije, no, Señor, tú vas a proveer. Y siempre proveía, siempre fue fiel. No me estoy quejando, no. Por eso estoy volteando hacia atrás y que no se me olvide de dónde me sacó. ¿Y cómo le hago? ¿Y ahora cómo le hacemos? Y sabes, hoy por hoy mis hijos conocen del amor de Dios a través de que les hemos enseñado, mi esposa y yo, de confiar en el Señor. Y hay una palabra que siempre le repito a la congregación y a todos: descansa en el Señor. Tranquilo, Panchito, ¿dónde va? Tranquilo, pastor, tranquilo, el Señor proveerá. Obviamente, si tomamos ese versículo, ya nos compartieron, habla de que Él proveyó a Cristo. Y si proveyó a Cristo, lo tenemos todo. Somos enriquecidos en sus riquezas en gloria. Y también Él nos sustenta. Y vemos cómo yo veía la mano de Dios y eso afirmaba más mi fe, pero también la fe de mis hijos. Un día mi hija, ella narraba y decía a la congregación: yo he visto a mi padre cuando iba a recogerla a la escuela. ¿Trabajaste hoy, papá? No, mija. Al otro día, ¿trabajaste? No, mija. ¿Trabajaste? No, mija. Un día sí me preocupé: mija, no se preocupe. No, tranquila, no. ¿Te falta algo, mija? No. Y eso la fortaleció y a creer más en el Señor. Nosotros no vivimos de la iglesia. Al contrario, invertimos porque estamos invirtiendo en el reino de Dios. Pero sabes, hace unas semanas, en la temporada de Navidad, pues regalos por aquí, regalos por allá, y yo tuve un momento de intimidad con el Señor al estar trabajando en mi casa y no había trabajo. A veces duro meses sin trabajar. ¿Cómo le hace, pastor? Pues yo no sé, pero ahí van los pagos a cuenta, todo. El Señor provee. De hecho, a veces el Señor me dice: hasta aquí, ahora sí ahorre por el tiempo de la temporada. Gracias, Señor. Y me deja saber. Miren, la Biblia es de números, la vida es de números, y tenemos que aprender a ser responsables con los números en nuestras finanzas también. Y yo recuerdo que en ese momento con el Señor, dije: bueno, Señor, pues no habrá regalos, pero Señor. Y el Señor me llevó a un otro nivel. Y yo me deleitaba, estaba escuchando prédicas de ustedes y Señor, gracias, Señor, por tu palabra, por los siervos, bendícelos, llénalos de sabiduría, y gracias, Señor, Y un momento en el cual yo estaba ahí trabajando, y recuerdo que en ese momento cuando vi más de lo que no podía ver en lo natural, cuando vi que solamente el Señor me estaba dejando ver de las cosas que no se ven. Cuando yo veía, me dijo el Señor: dime, ¿cuántas veces has ido al hospital? Y dice memoria: no, pues no. ¿Te ha faltado esto? ¿Te ha faltado? ¿Tus hijos tienen? Sí, Señor, todo. Y vi más allá. Dije: gracias, Señor. Y me deleité en el Señor. Bueno, vemos, es parte no es mi testirollo, es parte de las experiencias que el Señor nos hace vivir y que las podemos compartir con los demás.
Vemos más adelante lo que decimos, el dinero, la fama y la dama. La dama en el capítulo 11, versículo 1 al 2, dice, pero el rey Salomón amó, dice, pero olvidó su primer amor, para entenderlo, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas, y todas las feas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y estas pues, a estas pues se juntó Salomón con amor. El amor es una decisión. Él decidió hacer a un lado el amor de Dios, la obediencia, la fidelidad hacia Dios, y se fue por las mujeres. Salomón, como el hombre más sabio, conocía de la historia de su pueblo, y en Números 25, 1 al 2 dice que moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y Dios castigó a Israel con gran mortandad, muriendo 24,000 por este pecado. Vemos de que hay consecuencias. Del versículo 3 decía esto, en Primera de Reyes dice, y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Salomón tuvo 1,000 mujeres, y uno diría, dijo la perrita, wow, no pues wow. Si con una ya nos anda. Ahora, no me metan en problemas, hermanos, No es ella, somos nosotros los que a veces no somos prudentes o no manifestamos por nuestra condición machista, lo que tú quieras. A veces no somos muy sabios en esa área. Y no me metan en problemas, Si con una ya nos anda, imagínate Salomón, ¿qué quieres, mija? Y voy con ¿qué quieres, mija? ¿Qué quieres? No, pues no. Salomón tuvo 1,000 mujeres. En Proverbios 5, 18 al 21 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. El versículo 4 dice esto, y cuando era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, hablando de Salomón, y su corazón no era perfecto, no era recto, le faltaba algo, más bien aquí le sobraba mucho, 999 le sobraban. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No basta conocer su palabra y aún creerla, sino obedecerla. Salomón, como el hombre más sabio, no pudo dominar sus instintos sexuales y lujuria, y vino adorando a dioses ajenos. Siendo muy sabio, no supo discernir esto. Salomón cayó en el área que se sentía más fuerte, en su sabiduría. La sabiduría viene con el temor a Dios, pero perdió su sabiduría al perder el temor a Dios. El amor a Dios, y terminó adorando a dioses ajenos. Hoy por hoy hay muchos ministerios que se opacaron, se apagaron sus candiles. Salomón violó todos los mandamientos de Jehová que eran para un rey. En Deuteronomio 17, 16 del 20 menciona esto, dice, pero hablando de un rey, dice el rey de Israel, por supuesto, dice, pero él no aumentará para sí caballos, no será materialista, ni hará volver al pueblo a Egipto, no regresará al mundo, el Egipto representa el mundo, no te vas a regresar allá
otro año ya se ha ido. Y con las canciones esas, las lucecitas de mi... Ya aterricen. Dice, pero no, dice, y no hará volver al pueblo a Egipto, no harás volver a la congregación a los tiempos antiguos, hablando del mundo. Dice, con el fin de aumentar caballos para Jehová, no cambies tu ministerio, cambiándolo por el evangelio falso de la prosperidad. Porque Jehová os ha dicho, no volverás nunca por este camino, ni tomarás para sí muchas mujeres, hablando de la dama. Dice, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí habla del dinero, la fama y la dama. Dice, y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda. ¿Algo hemos aprendido al leer este libro? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, no olvidando su primer amor, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no sea la fama, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Creo que es tiempo de hacer una autoevaluación del ministerio que Dios nos ha confiado. Para algunos ya es demasiado tarde, lamentablemente, porque permitieron que uno de estos 3 pecados decidieran en sus corazones. Para algunos otros estamos a tiempo para no caer en ellos. Estamos muchos muy a tiempo, hermanos, de no caer en esto, ni en el dinero, la fama y la dama. A eso venimos, ¿no? Algo hemos aprendido. Otro congreso va a venir. El Señor quiere que aprendamos a caminar en integridad. Ciertamente fallamos como seres humanos. Pero la Biblia me dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros. Yo sé que en un momento que el Señor nos esté ministrando a través de Julio, va a ser momento de confesar nuestro pecado delante de Dios. Es como que si vas al hospital, vas con el doctor y te sientes bien machote, aunque te duele esta parte, y no me duele, y apunta, ¿te duele aquí? No, ¿te duele aquí? No, ¿te duele aquí? No, ¿te duele aquí? Y te aguantas. Pero si no confesamos, ¿cómo trataría el doctor esa área en la cual después se puede volver una hernia o un cáncer? ¿Cómo trataría el Señor nuestro pecado si no lo confesamos? Y dice el Señor, pero tengo algo contra ti. Es algo, yo no sé qué sea. Confesar nuestro dolor al doctor divino. Creo con todo mi corazón que como ministros del Evangelio, como pastores y líderes, estamos siendo confrontados a unos evidenciando y a otros siendo advertidos de las consecuencias de dejar nuestro primer amor, de no ser íntegros delante de Dios. Yo te invito a ponernos en pie y te voy a leer una lectura. En 2 de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en tu casa, en tu trabajo, con los familiares, en la congregación principalmente. En todo tiempo y en todo lugar, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Paciencia, con mansedumbre y humildad, reconociendo de dónde nos ha sacado el Señor.
Exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propósitos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, soporta las tentaciones, el dinero, la fama y la dama. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé fiel, sé íntegro. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Que tu próxima predicación sea como la última predicación. Échale todos los kilos, pastor, porque tal vez va a ser el último mensaje que dé. Tal vez este es mi último mensaje, yo no lo sé, pero quiero estar delante de Dios, delante de ustedes, con humildad, diciéndoles, vamos en el mismo barco. Vendrán aflicciones, vendrán tiempos difíciles, huracanes, pero íbamos en el mismo barco, pero estemos confiados porque el capitán es nuestro papá. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé fiel, sé íntegro, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel. Dice Pablo, no perfecto, pero íntegro de corazón. Por lo demás, me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo quiero orar. No los conozco a muchos, pero sé que vamos en el mismo barco y que nos podemos identificar en muchas aflicciones, en muchas necesidades, inclusive en tentaciones. Pero creo que delante de Dios, siendo honestos, y podemos venir con nuestros pastores, con nuestros líderes, decir, ¿sabes qué? Estoy fallando en esto, o siento una tentación, siento algo. Y yo sé que van a tener una palabra de amor para nosotros, redarguyéndonos, reprendiéndonos, exhortándonos con paciencia y doctrina. Hay una carrera, hermanos, y aún a algunos todavía nos falta mucho por recorrer. Esperemos que así sea. Por eso yo te invito a que inclines tu rostro y déjame orar por ti. Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Tú conoces y disciernes los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Es cierto, reconocemos que somos humanos y fallamos, que la imperfección adánica la llevamos dentro de nosotros, Señor, y fallamos. Y así como dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera, he rogado. Y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Tal vez vienes cansado por las aflicciones del ministerio. Y el Señor te dice, bástate mi gracia. Y Pablo entendió y decía, ahora entiendo que mientras más débil soy, más fuerte soy. Mientras camino en integridad, el Señor me fortalecerá, porque ya no soy yo, ya no es mi santidad, sino la santidad de Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Por eso yo pido la gracia de Dios para cada uno de ustedes. Y si ahí estás con tu esposa, tómala de la mano y dile gracias por haberte mantenido fiel en el ministerio, en las buenas y en las malas. Yo oro, Padre, para que tu gracia siga siendo derramada en mis hermanos y consiervos de Dios como pastores, que Dios fortalezca su ministerio, que les sigue los llenando de sabiduría, sigue proveyendo de lo que necesitamos, tu gracia, para predicar el Evangelio. Hay un compromiso de predicar el Evangelio y tú no quieres que nos olvidemos de nuestro primer amor. Es momento de decir, Señor, estoy fallando aquí, confesando nuestros pecados. Señor, ayúdame, fortaléceme.
que estemos preparados para presentar defensa a todo aquel que os presente razón, qué es lo que hemos creído, y hemos creído en el amor de Dios, en su fidelidad. Gracias, Señor, porque te has mantenido fiel hasta el día de hoy. Gracias porque nos confrontas y nos arrinconas. Nos confrontas con nuestro propio pecado. No es el pastor el que me avergüenza. No eres tú el que me quiere avergonzar. Es mi pecado el que me avergüenza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sigue derramando de tus bendiciones. Amén. Gracias.